Bueno, muy buenas noches para todas las personas conectadas a nuestra sesión. Vamos a dar inicio con la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en el coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí, oficialmente a nuestra sesión de hoy. Hola a todas las personas que están por ahí escribiendo por el chat. Natalie, Haslady, muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Igual para todas las personas que ya están conectadas. Teniendo en cuenta nuestros acuerdos para la formación, pues damos inicio de una manera lo más puntual posible dentro de lo que está establecido para el desarrollo de las acciones formativas. Hoy trabajaremos bajo el objetivo de conocer la importancia de la comunicación empresarial que se da en los colaboradores, es decir, esos clientes internos, su forma de diseño y canales de difusión. Vamos a trabajar acerca de este tema con una agenda muy corta, pero que es muy importante, en donde vamos a hablar de dudas, preguntas de la semana anterior. Dentro del endomarketing vamos a hablar de qué contiene el plan de endomarketing que debemos desarrollar en base a lo que se quiere expresar, con base, perdón. Igualmente, recuerden que vamos a iniciar Adobe Photoshop y todo bajo la evidencia de nuestra guía 3 dentro de la competencia técnica 260-10-10-53, actividad 1, evidencia 2, presentación del plan de endomarketing. Entonces, antes de dar inicio a nuestro contenido, en dudas y preguntas de la semana anterior, quiero primero hacer dos anuncios parroquiales. Primero, bueno, tres en realidad. Primero, recuerden que los días martes yo estoy conectada de 4 a 5 de la tarde haciendo una sesión de acompañamiento para responder dudas, preguntas de las actividades o de las recomendaciones en las calificaciones que se les hace a ustedes. Es un espacio en el cual podemos trabajar de manera individual. No es obligatorio para todos, sino que aquellas personas que tienen dudas, preguntas, pueden conectarse y pueden hacerlo. Recuerden que encuentran, y voy a mostrarles, que encuentran en mi perfil el enlace a la sesión para que por favor lo tengamos en cuenta. Ya hoy amaneció con total normalidad nuestra plataforma. Nos estaban indicando que sí, que fue a raíz de los nuevos programas que van a iniciar. Entonces recuerden que aquí donde está el nombre, si ustedes ingresan ahí les va a dar perfil. Cuando nosotros hablamos de perfil, entonces les va a aparecer en mi perfil, no aparece el horario de chat de cada una de las fichas. Entonces estamos hablando de la 318-670 y de la 318-671 es los martes de 4 a 5. ¿En qué enlace? En esta sala de Teams se las voy a compartir en este momento acá por el chat para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, a través de ese enlace, guárdenlo, miren, recuerden qué días son los que tenemos para nuestra sesión se va a mantener. Segundo, me parece muy importante que tengamos en cuenta y les cuento que por autorización expresa de la coordinación académica, todos los cuestionarios de inglés han sido abiertos y van a estar disponibles hasta
la finalización de la fase en la cual nos encontremos. En este caso, los cuestionarios de inglés de las guías 2, 3 y 4 van a ir hasta el día 2 de marzo del 2026 para que por favor lo tengan en cuenta. Aquellas personas que no habían podido desarrollar los cuestionarios de inglés lo puedan hacer de manera individual, obviamente tienen unas oportunidades establecidas para que por favor lo realice. Entonces, todos los cuestionarios de inglés van a quedar hasta la finalización de la fase. Y por último, la tercera recomendación es que he visto y me causa mucho revuelo, pienso mucho en qué puede estar fallando y necesito que por favor se pongan muy acorde en lo que es tanto el manual de identidad corporativa como el plan de campaña publicitaria. Son dos actividades que desafortunadamente he tenido que devolver mucho. Muchas personas no han cumplido, otras están confundidas. Entonces, quiero que tengamos la claridad y para ello voy a abrir tanto la guía de aprendizaje, donde encuentran lo que es cada uno de estos elementos, como los espacios y lo que se ha de calificar. Por favor, tengamos en cuenta que aquí en la guía de aprendizaje está todo lo que ustedes deben desarrollar y esta es de la guía número 2. Entonces, para aquellas personas que de pronto todavía tenemos dudas, el manual de identidad corporativa, miren lo que dice acá. Presenta un alto nivel de importancia para una compañía en desarrollo y uno de los errores más comunes de las empresas nacientes es no unificar la identidad corporativa ni exigir el manejo de la marca de forma adecuada. Es decir, seguir reglas estrictas en el uso de sus elementos, la tipografía, colores, composición y el tamaño. Esta evidencia, pues ustedes están trabajando casi todos de manera individual, entonces no aplica, pero de acuerdo a lo que ya hemos desarrollado, es importante que la empresa maneje la imagen de los productos, servicios. Es recomendable el desarrollo para esta marca. ¿Qué debe tener? Por favor, deben tener en cuenta y aquí dice muy claro. Realicen un análisis detallado de los elementos de la empresa necesarios para la construcción de la identidad. No quiere decir que deben volver a copiar el brief ni de primer contacto, ni el brief táctico. Ya lo habíamos hablado y lo habíamos expresado. Segundo, ¿qué debo tener dentro de mi manual de identidad? Políticas, cultura empresarial, filosofía, ¿cierto? Misión, visión. Objetivos empresariales, estrategias empresariales. Todo eso ya lo tenemos y esto es lo que nosotros debemos analizar detalladamente. ¿Para qué? Para poder venir a realizar el manual de identidad. Y aquí dice, presentar el manual de identidad que contenga, primero, carátula, créditos, filosofía de la marca, diseño gráfico de la marca. Y creo que he sido un poco insistente en cómo es un manual de identidad corporativa y ya les voy a mostrar unos ejemplos, porque quiero que ustedes tengan claridad en lo que yo espero que ustedes desarrollen como manual de identidad corporativa. Entonces, no es tampoco que diga, es que la profesora molesta. No, yo siempre quiero y pretendo que ustedes tengan y desarrollen productos de alta calidad. Por tal razón, voy a mostrar dos manuales. Uno de una empresa grande, otro de una empresa más pequeña, para que vean que a pesar de que sea grande o sea pequeña, nuestra MIPIM con la cual estamos trabajando, no quiere decir que no tenga la misma estructura o no necesite como los mismos elementos
de una marca mucho más grande. Entonces, permítanme, voy a compartir por acá y voy a iniciar con una marca grande que yo sé que de pronto todos, no, sí, de pronto no, todos conocemos, estoy totalmente segura y que es una marca que de pronto hayamos usado, de pronto no, pero por lo menos tenemos la referencia y sabemos y conocemos acerca de ella. Entonces, voy a compartir y aquí quiero también hacerles la siguiente claridad. Recuerden que ustedes deben estar trabajando con una MIPIM, ¿verdad? Para aquellas personas que de pronto están trabajando con una empresa más grande, en el caso de una Coca-Cola, de un KFC, como les estoy mostrando en este momento, de un Juan Valdez, porque no tienen una empresa pequeña, cercana, es muy importante que tengan cuidado con los derechos de autor. Estos manuales de identidad ya existen y la idea no es que ustedes vengan a copiar lo que ya está hecho, es que ustedes produzcan una nueva versión de la marca, para que por favor lo tengan en cuenta. Miren, esta es una marca muy grande, KFC, es internacional y este es su manual de identidad corporativa. Pues está en inglés, obviamente, pero estamos viendo que tiene un índice, que tiene un recuento de lo que es la marca, que es el icono que tanto conocemos, cómo es la estructura y la creación y la evolución, en este caso de una marca tan grande, explican, pero adicional de la explicación, de manera gráfica y visual muestran cómo debe estar compuesta, cómo se debe tratar. Cuando nosotros hablamos de los colores, ¿en dónde están los colores? ¿Cuáles son los colores que se utilizan? En el logotipo, ¿cómo se debe utilizar? Eso es un isotipo en realidad. Todas las diferencias, las fuentes que se utilizan en la marca, todo cómo se debe crear, cómo se debe usar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Las versiones en positivo, en negativo, las posibles variaciones que se puedan hacer de las marcas, las versiones. Miren, aquí hay el Pantone para las impresiones. Hay muchísimas y este pues es muchísimo más amplio. Ahora vamos a ver uno de una marca más pequeña, pero que de la misma manera muestra la importancia como tal. Es una empresa que se llama Scott. Índice tiene unos subtítulos llamativos, el diseño, de qué se trata. Aquí estamos hablando de la introducción, por qué, cómo está construida, qué es la marca, cómo está construida, de qué está compuesta, las zonas de seguridad, los colores, las versiones. Miren, chicos, todo esto se hace lo que no se debe hacer, se hace supremamente importante y si ustedes se dan cuenta, un manual de identidad es mucho más visual, es mucho más llamativo que escribir un texto, que escribir un trabajo y las aplicaciones que son muy importantes, supremamente importantes y que yo les dije cómo las podían hacer en páginas gratuitas de internet. No tiene que tener programas, no. Que les di opciones de que si no tienen Adobe lo pueden hacer a través de Inkscape, que es un programa gratuito muy similar al Illustrator, en últimas, para que pudieran trabajar. Entonces, por favor, es supremamente importante la parte de la construcción de un logo. ¿Cómo lo van a colocar en una retícula? Todo esto es fundamental. Pero adicional, miren aquí. Y es que la retícula no es que coloquen una cuadrícula y pongan encima el logo. No.
La cuadrícula está hecha para que ustedes organicen ese logo de una manera que quede bien estructurado, que queden los mismos espacios a derecha e izquierda, arriba y abajo, que no quede torcido, que si una punta va a un lado, la otra debe ser igual, que esté bien construido. Para eso es una retrícula. Pero resulta adicional, bueno, aquí tenemos todo esto que adicional debe ir. Pero ¿qué sucede? El siguiente trabajo, la siguiente actividad es un plan de campaña publicitaria. Y si ustedes no sabían que debía tener el plan de campaña publicitaria, miren, acá está, en la guía, así como se los mostré yo el día de la sesión. En la guía está. Lo primero es un brief táctico. ¿Y ustedes se acuerdan que debe tener un brief táctico? Si no se acuerdan, les recuerdo que acá, en la guía número 1, cuando hicimos los... ay, gracias, gracias, Jimena. En la guía de aprendizaje número 1 está, y ustedes tienen, porque ya presentaron un brief táctico, acá tienen qué contiene un brief táctico, por si acaso no se acuerdan, vamos a hacer aquí un recorderis. Vamos entonces a bajar hasta donde dice brief táctico. Bueno, entonces, aquí dice, un brief táctico debe contener identificación de campaña, nombre de la campaña, producto al que se le va a realizar la campaña, entrega, contacto, necesidades de la campaña, antecedentes, necesidades de la marca, proyecto a realizar, objetivos de mercado de medios de mensaje, arquetipo del cliente, insight, estructura del mensaje, racional, emocional, el razón why. ¿Qué no se debe entender? Posibles obstáculos de comunicación, piezas a desarrollar. Y ustedes ya saben que aquí no es que las hagan, sino que las deben describir o decir o relacionar cuáles son. Guías ejecucionales son unos documentos anexos que se deben hacer en los cuales se hacen unas estructuras de guía para realizar esas piezas que se pretenden desarrollar. Legales. Y es que legales es si yo tengo una marca de, no sé, cachuchas. Entonces mi marca es de marca registrada, entonces tiene que tener el icono de marca registrada en todos los elementos publicitarios. No sé. Entonces hay que ser claros en eso y un cronograma de entrega que recuerden que siempre lo vamos a llevar a máximo 3 meses. ¿Listo? Eso es la primera parte de lo que es el plan de campaña publicitaria. Ese renglón que dice brief táctico son esos elementos que acabamos de ver. Luego, descripción detallada del producto o servicio. ¿Por qué? Porque es que le vamos a hacer campaña publicitaria ¿a qué? A todo, a un producto, a toda la empresa. Variaciones, presentaciones a las cuales les vamos a hacer la campaña. Mercado objetivo, ¿a quién vamos a llegar? Personalidad de la marca. Ya sabemos que tenemos un cuadro y unas preguntas que estructuran la personalidad de la marca. Ahí pretendo que ustedes coloquen eso, ese desarrollo. Objetivos de comunicación enfocados en el mensaje que ustedes quieren dar. Objetivos de medios cuantitativos. Planear la presentación de la campaña. Aquí se les dijo que no íbamos a hacer video como tal, sino que íbamos a seleccionar uno de los modelos de campaña que están en el material de apoyo y que yo les mostré en la sesión y que ustedes debían desarrollar los puntos que comprendían ese, em, por acá, ese plan de campaña que ustedes seleccionaron. Entonces, los invito a que revisen el material, que es supremamente importante. Acá hay un apartado que dice modelos de campaña. Modelos de campaña. ¿Qué y cuáles son? Hay 3. Modelo 360, Springboard y 4D. Escoger uno y resolver cada uno de esos cuadritos, como yo les dije, que son objetivos, presupuesto, análisis de mercado, plan de CIM y estrategia creativa. En el Springboard
son estos: origen, competencia, punto de diferencia, cliente, personalidad, misión y valores. Y en el 4D, que no tenemos esos cuadros, sino que los tenemos acá en dimensiones, es hacer la dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3 y dimensión 4, que es básicamente ir como estructurando en realidad cuáles van a ser esos medios que ustedes van a seleccionar en cada uno de los momentos. ¿Listo? Por favor, yo sé que devolví muchos trabajos, entonces quería hacer esta claridad por esa razón. No sé si en este momento se genere alguna duda o pregunta adicional. Parece que no. Quiero hacer otra acotación y es, miren chicos, no es que yo moleste la vida o que no me guste nada, es que yo pretendo que ustedes sean unos profesionales competentes y excelentes. Y no quiero que se deliquen, que se incomoden, porque les devuelvo una, dos, tres veces una actividad. Yo quiero que lo hagan muy bien, que lo desarrollen de tal manera que ustedes digan, valió la pena hacerlo nuevamente, revisar nuevamente. No se pongan bravos, no le pongan mala energía al asunto. Yo sé que muchas personas a veces se incomodan y dicen, no, yo no voy a seguir porque esa profesora molesta mucho. No, yo siempre quiero y pretendo que tengan ustedes unas grandes cualidades y calidades en el segmento de mercado en el cual nos vamos a mover para que ustedes sobresalgan, para que tengan buenos trabajos, para que den buenos resultados. Entonces, frente a eso, es que quería hacer como estas partes iniciales y vamos a dar ahora sí continuidad a nuestra agenda hablando del endomarketing y de unas partes claves que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. Vuelvo y pregunto antes de dar inicio. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos entonces a desarrollar nuestra temática. Recordemos que el endomarketing es otro plan de campaña totalmente diferente a lo que ya hemos venido desarrollando. Es una campaña orientada y estructurada para llegar a los mismos empleados de la empresa, a las personas que hacen parte de ese trabajo diario que permiten que existan esas pequeñas pymes, esos emprendimientos medianos o esas grandes empresas. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta que dentro del plan de endomarketing también vamos a desarrollar un brief táctico. Ya vimos qué elementos tiene un brief táctico. Acá se los voy a recomendar y se los voy a recordar. Quiero que ustedes tengan en cuenta que este brief no es el mismo brief que ya desarrollamos. Es un brief nuevo. ¿Por qué? Porque es que aquí nuestro cliente va a ser otro. Nuestro cliente son los empleados, entonces esos clientes se comportan diferente, vamos a llegar a ellos de manera diferente, tienen necesidades diferentes y los vamos a segmentar, ustedes ya saben, por nivel operativo, por nivel gerencial, por niveles de campaña. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta en el momento de idear ese brief táctico, ¿vale? ¿Qué contiene? La identificación de la campaña que está compuesta por el nombre del producto al cual se le va a realizar la campaña. Yo sé que de pronto aquí cuando ustedes dicen, pero ¿cómo así, profe, si producto? Si estamos hablando de endomarketing. Ok, vamos a llegar de manera operativa, de manera institucional, de manera a. Recuerden que nosotros vimos en la sesión anterior unas divisiones y unos tipos de campaña
de endomarketing que podemos hacer. Entonces ahí emulamos ese producto para que ustedes puedan generar de una manera más clara esa estructura. ¿Listo? Entrega y contacto. Yo sé que usted dice, "Ay, pero es que siempre que el contacto, que es que recuerden que es importante porque cuando uno revisa sus actividades, chicos, el autor es supremamente importante y recuerden la importancia fundamental de qué, de los derechos de autor. Yo sé que en este momento hay demasiadas herramientas y yo no estoy diciendo que no las usen. Estoy diciendo que ustedes se mantengan con una investigación tan amplia que les permita dar sus propios resultados. Entonces, todo eso conviértanlo en lo que ustedes van a aportar, no solamente en un copie y pegue. Entonces, esto lo estamos trabajando dentro de la identificación de la campaña. ¿Qué más tenemos? Necesidades. Y en estas necesidades vamos a ver antecedentes. Venga, en la empresa que han hecho para comunicarle a los empleados, para llegar a ellos. De pronto hacen reuniones, de pronto tienen el empleado del mes. No sé, todo eso hace parte de los antecedentes del endomarketing. Todo lo que se haga en pro de una buena calidad, de un clima organizacional óptimo, va a ser parte del endomarketing. ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestra empresa? ¿Frente a qué? A ese clima organizacional, a esa comunicación con los empleados, a si los empleados quieren su empresa, utilizan adecuadamente la imagen de la empresa. ¿Y qué es el proyecto que nosotros vamos a realizar? Tenemos objetivos de mercadeo, pues claro, porque lo vamos a tratar como una campaña, dentro de los cuales vamos a trabajar medios más cerrados, pero tenemos medios y por lo tanto debemos tener objetivos cuantitativos. Y si también hablamos de mensaje, porque debemos darle un mensaje adecuado a las personas, pues tenemos un objetivo cualitativo. Recuerden, y yo les estuve hablando y ahorita vamos a aclarar un poco más eso de el método SMART. Ya vamos a hablar de él. ¿Qué más contiene un brief táctico? Contiene el arquetipo del cliente. Y aquí mi arquetipo cambia, porque es que mi arquetipo de empleado es diferente. ¿Qué nivel, si yo voy a una parte operativa, qué nivel de educación tengo? ¿En dónde viven las personas? ¿Cuáles son sus necesidades reales? ¿Qué es lo que le interesa fuera o más que tener un sueldo de su empresa, de colaborar, de participar, de hacer? Los insights que vienen ligados obviamente a esa necesidad y a ese tipo, y la estructura del mensaje a comunicar. Recuerden que nosotros podemos llegar a nuestro cliente con un mensaje racional, es decir, con razones de por qué debe seleccionar o debe escoger lo que yo quiero o entender el mensaje que le estoy dando, emocional para que sienta, para que profundice un poco más ese mensaje y le toque las fibras sensibles y esa razón de por qué debe escoger o querer, en este caso, querer la empresa, querer su trabajo para que tenga un mejor resultado. Obviamente, cuando nosotros logramos que nuestro empleado tenga todo esto un poco más digerido y aceptado de una manera real, hasta él puede crecer en la empresa de una manera inigualable. Detallar lo que no se debe entender, ustedes saben que esto es fundamental para tener claridad de los objetivos y los posibles obstáculos de comunicación, que de pronto hay demasiadas reuniones, que de pronto es cansón. Bueno, y eso es a desarrollar. Y aquí quiero que ustedes boten un poquito más de imaginación, porque recuerden que estas piezas las vamos a desarrollar en conjunto o las vamos a desarrollar utilizando tanto Illustrator como Photoshop. Yo les di también opciones gratuitas, pero la idea es que ojalá de aquí a la otra semana ya tengamos alguna respuesta de las licencias o de lo contrario descarguemos programas que podamos craquear y ustedes puedan trabajar.
Guías ejecucionales, ustedes saben, yo les mostré un documento era Excel, algo muy sencillo con unos cuadros, que ustedes pueden decir, esta es la guía de ejecución 1 que va para toda la parte impresa, que necesito que tenga tales textos, tales fuentes, tales colores, que las fotos sean de tal manera. Esas guías son en texto, nada visual, son en texto. ¿Listo? Legales, ya hablamos de ellos, cronogramas de entrega, máximo a 3 meses. Y esto debe entregarse en formato PDF. Aquí me comí la mitad del texto. ¿Listo? Ese es el primer elemento que debe tener el plan de endomarketing. Entonces, el primer elemento del plan de endomarketing es el brief táctico. Por favor. Uy, no lo quería tachar, lo quería marcar. El brief táctico. Entonces, el primer elemento de nuestro plan de endomarketing es un brief táctico. Y el brief táctico contiene todos esos puntos que ustedes están viendo y que acabamos de recordar, tanto en la presentación como en la guía de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento que debe ir fuera de los objetivos que nosotros vamos a hacer aquí de medios, mercadeo y mensaje? Vamos a crear otros objetivos. Los objetivos del plan como tal, del plan completo. ¿Qué busco en general con este plan de endomarketing? Aquí son los objetivos que yo busco, ¿con qué? Con el brief táctico que al ponerlo en práctica en nuestro plan de endomarketing, los debo conseguir. Chuleaditos. Pero acá es ese plan general que nosotros queremos lograr con el plan de endomarketing. Y entonces, ¿se acuerdan que yo les estuve hablando desde la vez pasada, pero hasta ahora lo vamos a tener en más claridad, de los objetivos SMART? Yo sé que ustedes son muy pilos y ya fueron y buscaron, porque muchos de ustedes me colocaron dentro del desarrollo de los briefs y del plan de mercado que ya me entregaron, el plan de campaña que ya me entregaron objetivos SMART, bien estructurados. Entonces, yo sé que ustedes ya ahondaron un poco en el tema, entonces vamos a recordar. Recordemos que todos los objetivos tienen como meta demostrar si algo se cumple o si se puede alcanzar, si se puede seguir. Pero que para poder medir o para poder saber si se logró o no se logró el objetivo, debe tener una manera de ser medible, de poder cuantificar. Entonces, de allí, de esa necesidad del objetivo, viene esto que llamamos los objetivos SMART. Y básicamente quiere decir que son específicos, por la S en inglés, specific, medibles, alcanzables, relevantes y que tienen un límite de tiempo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Y cada uno de esos elementos son fundamentales. ¿Por qué? Porque es que cuando yo digo que mi objetivo es específico, es porque es muy concreto. Está involucrado con qué, qué es lo que quiere lograr, dónde, cuándo, cuáles son esos obstáculos o limitaciones para alcanzarlo. Entonces, al tener claridad de todas esas preguntas, podemos decir cuál es esa especificidad de nuestro objetivo. Medible. ¿Qué criterio voy a tener yo en cuenta para poder medir y evaluar si se está logrando y si se consiguió al 100%? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto queremos? ¿A quiénes? ¿A cuántas personas queremos llegar? ¿Sobre qué lo vamos a lograr? Esto es fundamental. Que sea realista. Miren, yo no puedo proponer o decir que voy a alcanzar un 300% de alcance en 20 días. Debemos ser realistas y debe todo llevar un proceso. Entonces, cuando nosotros sabemos medir y sabemos qué tan específico es el objetivo, podemos decir si es realista o no, porque en realidad se puede lograr. ¿Cuán posible es hacerlo? ¿Sí o no? Y allí podemos determinar cómo lo aterrizamos un poco más para que sea realista.
Relevante. De verdad, ese objetivo es lo que se necesita, es importante, vale la pena, es adecuado, es el momento exacto para poder plantearlo según las necesidades y el entorno de nuestra empresa. ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a desarrollar? Siempre recuerden que el marco de tiempo es fundamental para poder medir, para poder saber qué tan realista fue y para poder tener la especificidad. Tiempo. Estamos hablando de que yo lo puedo hacer de 1 a 3 meses, que es el tiempo recomendado de cualquier plan o campaña que nosotros vayamos a sacar al aire. Ejemplos. Si yo quiero tener objetivos concretos, les voy a dar aquí 3. Aumentar el tráfico hacia el sitio web en un 100%, de 300 a 600 visitas mensuales en 60 días, duplicando la creación de contenido para generar más leads. Ok, específico, sí. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues aumentar el tráfico. Listo. ¿Es medible? Sí, estoy diciendo que estoy buscando un 100%, es decir, subir de 300 a 600 visitas. Mm, ¿Cómo lo voy a alcanzar? Entonces, aquí, esa relevancia, ese ser realista, ¿cómo lo voy a lograr? Pues, obviamente, para poder lograrlo de una manera realista, tengo que duplicar el contenido. De 300 a 600 visitas, pues, es duplicar lo que yo estoy haciendo, el esfuerzo que estoy generando para poder hacer realidad ese objetivo. ¿Realiza o para qué lo necesitamos? ¿En qué momento? Pues para poder buscar más leads. ¿Qué estamos buscando? Pues posicionamiento de la marca. Ahí no hay nada que hacer. ¿En cuánto tiempo? En 60 días. Entonces, de esa manera podemos saber y expresar objetivos SMART de una manera bien estructurada. Otro ejemplo, aumentar las ventas en un 20%, de 300,000 a 360,000 pesos mensuales en los próximos 6 meses a través de campañas de email marketing con nuestros clientes para cubrir el gasto de rediseño de la web. Otro, lograr que la facturación del producto, que hoy representa el 20% de la facturación total de la empresa, pase a representar el 50% de la facturación para fines de año próximo, a través de campañas de marketing digital específicas para ese producto, contenidos, email, ADS, redes sociales, para estimular la competitividad de la empresa. Y aquí hay algo que quiero que ustedes miren y se acuerden toda la vida, no solamente para los trabajos del SENA, para todo en la vida. Todos los objetivos, cuando nosotros los planteamos, los debemos estructurar con el verbo inicial en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que termina en ar, ir. Lograr, aumentar, estructurar, eliminar, crear. Siempre que terminen en ar, ir. Yo no puedo decir que mi objetivo es el aumento del tráfico. No, aumentar. Yo no puedo decir, mi objetivo es el logro de la facturación. No, es lograr, ¿vale? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a generar un objetivo general de ese plan de endomarketing, que en este caso, pues obviamente va a estar no ligado ni a la página web, porque eso es para afuera, ni a las ventas, porque eso es para afuera, sino nuestro cliente interno. Entonces, por ejemplo, la participación en las actividades que se hacen, que aumenten, o que el mejoramiento del uso de la marca de la empresa cambie de tal cosa a tal cosa o que aumente el número de empleados que participen en tales acciones. Bueno, no sé. Es importante primero identificar las necesidades para poder tener en cuenta el desarrollo de los objetivos.
Tercer elemento que tiene nuestro plan de marketing, el arquetipo del cliente. Y aquí volvemos a lo mismo. Necesitamos un target, necesitamos un arquetipo, necesitamos un buyer person, pero en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? De nuestro cliente interno, es decir, de los empleados. Entonces tenemos que clasificar los empleados de pronto no por áreas, sino por la parte operativa, la parte administrativa, la parte ejecutiva, dependiendo cómo esté constituida. ¿Listo? Cuarto elemento, estrategia de comunicación que nosotros vamos a implementar. ¿Cómo vamos a plantear esa estrategia? Pues esa estrategia la vamos a desarrollar teniendo en cuenta los elementos que vimos en nuestra sesión anterior. Entonces, recordemos que es importante que ustedes tengan como fundamento, primero, pues lo que hemos planteado e investigado dentro de lo que es el desarrollo del brief táctico. Cuando nosotros tenemos en claridad ese brief táctico y ese público interno al cual queremos llegar, entonces vamos a tener más claridad de lo que nosotros vamos a expresar. Y entonces lo primero que vamos a hacer, como estábamos hablando, es identificar a quién. ¿Quién es ese público interno? ¿Quiénes son esas personas que están relacionadas dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestra pequeña MIPYME? Son 2, son 3, son 4 personas, vamos a saber cómo las vamos a identificar, porque si yo voy a hablar con el empleado de las ventas, no debo hablar igual que con otro empleado de adentro, por ejemplo, de una persona que hace o que tiene otra función. Para eso recordemos que tenemos un público multifuncional, un público interconectado y que adicional tenemos ese público dinámico, el que pertenece o rota por muchas áreas de nuestras compañías. Eso se da mucho en las empresas pequeñas, que hay muchas personas que tienen diversas funciones y que van a estar en diversos roles. Al tener esa identificación, pues vamos a poder diversificar los canales. Recuerden que nosotros estuvimos hablando de canales porque teníamos diferentes mensajes que debíamos pues hacer llegar. Entonces, para ello teníamos canales un poco más cerrados, muchísimo más internos, más como el mail de la empresa, como las redes sociales internas, como los televisores, cuando no hay página web, sino que hay intranet, ya en empresas un poco más grandes. Todo eso es la generación de lo que nosotros vamos a especificar. Pero bueno, tenemos identificación de perfiles, tenemos diversificación de canales. Obviamente tenemos un mensaje claro de qué es lo que voy y cómo lo vamos. Recuerde que también estuvimos hablando de las herramientas y de los mensajes. Entonces, cuando ya tenemos todo esto claro, pues vamos a buscar creación de qué? De eventos, porque cuando hablamos de las personas que trabajan con nosotros, las tenemos más cerquita y sabemos quiénes son y podemos hacer eventos. Dinámicas que integren es otra opción que puede funcionar. Hacer acciones que tengan propósito y que incluya a los empleados. Reconocer el trabajo de las personas. Yo les hablaba del empleado del mes. Divertirse, no solamente trabajar, entonces tener áreas y horarios que permitan ese esparcimiento necesario en cualquier trabajo. Capacitación es fundamental y ayuda muchísimo a que la empresa sea querida por sus empleados. Y obviamente, luego de identificar
o escoger los elementos que vamos a hacer. Yo aquí les doy algunos ejemplos. Ustedes pueden crear los que necesiten y los que quieran para poder comunicarse de manera efectiva. Solo ustedes, al investigar la empresa en su interior, saben cuál es la mejor manera de comunicarnos con ellos. Pero sí o sí, luego de la investigación, luego de la planeación y luego de plantear las estrategias, debemos verificar qué tan efectivos han sido esos elementos que nosotros hemos planteado para el desarrollo del plan de endomarketing como estrategia de comunicación. Y evaluar se hace importante. Si estás llegando el mensaje, qué es lo que has entendido con esto, o tú solamente vas al espacio de esparcimiento por jugar o porque no quieres trabajar. Todas esas cosas se hacen importantes. Quinto elemento, ¿qué mensaje les quiero dar? Y recuerden que todo elemento y en este caso el plan de marketing, de endomarketing, debe tener un mensaje claro, creativo, original y que obviamente llame la atención, que no sea aburrido. ¿Para qué? Para que los empleados en este caso pues digan, oiga, me suena. Pues que ustedes no se acuerdan de la fina, la margarina, la que se pone en la mesa y cocina. Eso es un mensaje que queda en la mente de todo mundo. Busquemos que haya eso que perdure en el tiempo. Que debe tener un mensaje para ser llamativo, para llegar a la mente del consumidor y para quedarse allí. Claridad. Debe ir en realidad pensado, escrito y redactado para quien lo va a recibir. Debe ser corto. Un mensaje no debe ser tan largo y debe ser directo. Entre más directo es más efectivo. Obviamente vamos a tener otras características que son fundamentales y que para mí diría que le dan el éxito. La credibilidad. Si ustedes dicen mentiras de por sí, ya perdieron. Todo lo que ustedes digan como mensaje que muestre esa transparencia y más si es con los empleados. Persuasión, es decir, que sea atractivo. Impactante, que llame la atención, que diga, ve, esto, ¿y fue lo que dijeron? Me llamó la atención. Eso es importante. Ya más adelante hablamos de las piezas a desarrollar. Entonces, aquí recordemos que tenemos tradicionales y tenemos digitales, pero que obviamente cuando estamos hablando de los tradicionales y de los digitales, no aplican todos cuando estamos hablando de endomarketing, ya que estamos hablando hacia adentro. Entonces, si nosotros hablamos de televisión, estamos hablando del televisor que tenemos en la empresa y que cuando el empleado pasa a comer, entonces lo ve. Radio, si tienen de pronto sistema de sonido y ustedes pueden enviar mensajes de la música que escuchan durante todo el día. Anuncios, carteles que estén internos o dentro de la empresa. Digitales, redes sociales de la empresa, obviamente asegurándonos de que los empleados sigan las cuentas de la empresa. Blogs internos que nosotros le compartimos a los empleados. Si hablamos de videos, audios, imágenes, online, todo lo que sea digital, que sea para uso interno, ¿vale? Esto es supremamente importante. Esas piezas las vamos a determinar según los medios que ustedes seleccionen y lo vamos a hacer acá en este caso descriptivamente. ¿Para qué? Para que luego de poderlos tener descriptivamente, es decir, yo quiero que este anuncio tenga una foto de tal persona con un mensaje que diga tal cosa y que tenga estos colorcitos y que tenga estas fuentes, como las mismas guías ejecucionales que tratamos de hacer arriba, pero en texto, no en un formato, sino escritas, redactadas, ¿vale? ¿Para qué? Para que después que nosotros tengamos esta definición de piezas, las podamos hacer, las podamos diseñar.
Recuerden que vamos a trabajar un nuevo programa que se llama Adobe Photoshop, que es una herramienta que está diseñada, estructurada y creada desde la casa Adobe para el manejo fotográfico y de imágenes. También podemos editar videos, crear mapas de bits y GIFs, pero básicamente está creado para el mejoramiento de las imágenes. Y este se convierte en una herramienta fundamental para poder llevar imágenes limpias, bonitas, estructuradas de una manera llamativa a nuestro Illustrator para crear un mensaje más directo, más bonito, más creativo. Entonces, mientras empezamos a trabajar con Photoshop, yo les voy a compartir unos cursos gratuitos que pueden encontrar ustedes en internet, unos enlaces, para que vayan mirando, revisando, para que puedan ponerse como en la onda de realizar adecuadamente el uso del programa. Entonces, esta vez vamos a ir trabajando y para que ustedes vayan conociendo un poco más, entonces vamos a compartirles. Estoy abriendo en este momento cada una de las páginas para podérselas compartir. Cuando yo les compartan el anuncio de que ya está la grabación, van a poder ustedes, al darle clic, acceder a esos recursos. Ya saben que siempre la presentación les va a quedar esa allá. Espérenme porque aquí algo se disparó. Ya. Y listo. Entonces vamos a ir a ver esto que les busqué por acá y que puede ser una buena estrategia para ir conociendo un poco acerca del programa. Entonces, empecemos por acá. Photoshop de Udemy. Aquí hay buen material. Ay, ahora este pago. Bueno, hasta hace un tiempito que era gratuito, pero hay algunas cosas que podemos ver, hay otras que no. No, esta ya es de pago. Aquí tenemos crear una cuenta gratis y ver un curso, este sí es gratuito, de lo que es Photoshop. Ups, aquí ya no hay, entonces vamos a buscar en Platzi, hay muchos, y hay algunos gratuitos que ustedes pueden, acá, que ustedes pueden buscar. Platzi es una buena plataforma, que hay algunos cursos gratuitos, sí. Aquí hay uno de YouTube, que es totalmente gratuito, ustedes ya saben cómo se maneja por tiempos, entonces acá lo van a tener. Acá tenemos otro, ya no existe la lista de reproducción, ok. O sea que la gente se ha cansado de compartir. De pronto no tienen, aquí les paso 6 cursos de Photoshop que les puede funcionar. Aquí, ta, 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 ta. Y voy a buscarles otro ahorita en YouTube para compartírselo. Les voy a ir pasando estos enlaces para que ustedes los guarden por ahí. Por favor, una persona de cada grupo, si es tan amable, porque generalmente no sucede, me ayude a compartirlos en el WhatsApp. Una persona de la 71 y una persona de la 70, ¿vale? Listo, ya les envié. Ah, y como les decía, yo tengo por aquí un recuentito de personas que sigo. Entonces, voy por acá, por acá, por acá. Yo tengo uno. ¿Será que ya no volvió? Todavía no hay publicista. Curso gratuito de Photoshop 2025. Acá pueden tener contenido interesante que les voy a compartir también. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ok. Bueno, básicamente vamos a iniciar de esa manera la parte de conocer un poco más el Photoshop. Recordemos,
Miren, ¿qué dice la guía? Ustedes saben que yo se los pongo aquí para que no lo vean tan tedioso en un texto largo. No. Presentación del plan de endomarketing. Recuerden que ustedes van a trabajar de manera, en este caso lo están trabajando de manera individual y el plan de endomarketing debe contener brief táctico. Ya saben que deben tener definición de objetivos, público objetivo, estrategias de comunicación, diseño del mensaje, definición de medios, diseño de las piezas, técnicas de divulgación y presupuesto. Ojo porque aquí entonces ya vimos, y quiero que lo tengamos claro, vimos brief táctico, objetivos, público, estrategias, diseño, definición, diseño y hasta ahí, ¿cierto? Vimos hasta ahí. Para que nos falte, ¿qué? Un presupuesto y unas técnicas de divulgación. Miren, chicos, cuando nosotros hablamos de presupuesto, estamos hablando de recursos necesarios no solamente económico, sino que tengamos en cuenta para pauta, sino también para ejecución. Entonces, ¿cuánto vale la luz? ¿Cuánto vale el tiempo, el computador, el programa? Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto. Y las técnicas de divulgación, todas aquellas estrategias que nosotros podemos desarrollar. Los invito a que vayamos mirando dentro del material de la sesión de la plataforma, el material para ir ahondando en estos elementos un poco más. No todo se los voy a contar acá, también ustedes deben entrar dentro de la investigación. ¿Para qué? Para que en la próxima, cuando nosotros nos veamos la siguiente semana, tengamos claridad y podamos ahondar un poco más con más elementos de conocimiento. Estos dos punticos, no los voy a poner no en rosado, para que no se nos confundan, porque esos están para investigación de ustedes, pero también para trabajar en nuestra próxima sesión, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta esos elementos. ¿Hasta cuándo vamos a recibir este trabajo? Hasta el 20 de octubre. Miren que estamos a un mes, pero no lo dejen para última hora, porque es que este 20 de octubre también ya incluye las piezas que vamos a desarrollar utilizando el Photoshop y utilizando el Illustrator. ¿Listo? Entonces, entre ustedes, más pronto tengan esta parte de contenido temático, van a poder hacer las piezas. Ojo, y aquí quiero ser clara en lo siguiente. Este plan de endomarketing no lo recibo como un trabajo de Word. El plan de campaña lo recibí así para algunas personas por los tiempos que nos demandó el manual de identidad, pero en realidad así no se presenta un plan de campaña. Debe ser diseñado bajo los lineamientos del manual de identidad, con los colores, con las fuentes, con una estructura bonita, que se vea agradable, ¿sí? Y yo sé, por ahí, perdón, pero ya estaba pegado. Por ahí he recibido unas solicitudes que voy a hacer, a tener en práctica. En la semana de octubre, la primera de octubre, estamos hablando del primero al 4 de octubre. Bueno, al 3, 1, 2, 3, miércoles, jueves o viernes. El primero yo sé que no, bueno, es que yo tengo que ir a grabar un programa en el SENA y siempre es en el primero o el último día del mes o el primer día del mes siguiente. Entonces, por eso no les confirmo de una vez la fecha, pero 2 de esos 3 días, de miércoles, jueves o viernes, voy a hacer un taller de diseño. Es decir,
2 sesiones de 2 horas vamos a hacer un taller de diseño, de lineamientos de diseño. El único problema es que no los puedo hacer en la noche o no los puedo hacer tan tarde porque se me va a cruzar con otras formaciones. Entonces, me toca estructurarlo en una hora, no va a ser a las 7, no va a ser a las 7:30, pero sí, voy a ver a qué horas lo podemos generar, ¿listo? Pero el compromiso está en que en esos 3 días, 2 de esos 3 días los vamos a usar para, eh, hacer ese taller de diseño, ¿vale? Igual, la idea en ese orden de ideas es que la próxima semana nos veamos el martes. Yo me voy a, es decir, el 30 de septiembre, yo me voy a amarrar un dedo para poderles poner y no cambiarlo con otra formación, sino dejarla el martes como lo habíamos organizado desde inicio, ¿vale? Entonces, chicos, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Sí, 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 sí. Gracias, Paula Andrea. Y mira, nos compartieron uno de básico y gratis. Entonces, esos son los que necesitamos. Mil, 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 mil gracias. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud, reclamo. Nada. Todo tan claro como el agua del río Bogotá. Bueno, veo que por ahí hay personitas escribiendo, entonces voy a esperar unos minutitos para poder leerlos. Hoy me sorprende, yo sé que de pronto por el cambio del día no hay muchas personas conectadas, pero me sorprende que no estemos sino 11. Recordemos y tratemos, aunque no es obligatorio, sí, entre comillas, con este reglamento es más fundamental que ustedes se puedan conectar. Entonces, por favor, no quiero asustarlos, pero parece y que debemos llevar asistencia. No nos los han confirmado, pero a raíz del cambio del nuevo reglamento hay posibilidades. Entonces, tratemos de participar un poco más, de ver las grabaciones, porque hay muchas personas que no la ven, entonces quedan un poco perdidas en muchas de las acciones que tenemos y pues eso hace que tampoco sea válida la actividad de asistencia, por decirlo de alguna manera, porque no estamos, pero tampoco vemos las grabaciones que se generan y pues eso hace que tengamos también reprocesos en muchas de las actividades. Bueno, chicos, cuéntenme. Veo que Camilo está escribiendo. Vamos a esperar que termine de escribir para poder resolver su duda. Ay, estaba como muy oscura yo. Ay, qué pena, chicos. Bueno, creo que Camilo está escribiendo bastante porque no llega ese mensaje. Bueno, vale. Camilo, ¿puedes abrir tu audio? Es que en realidad el diseño o lo que uno va a desarrollar para una empresa que tenga 20, que tenga 2, que tenga 50 o que tenga 100 empleados es lo mismo. Porque es que yo no escribo por el número de personas que hay, sino por la campaña como la voy a plantear. No importa que sean 2 personas.
van a hacer el ejercicio de llegar con una campaña estructurada para esas dos personas. Vale, listo. Muy bien. Lady también iba a preguntar lo mismo. No hay problema. Yo sé que hay empresas que son muy pequeñas, pero no se preocupen, no se preocupen, que sé que se pueden lograr campañas interesantes, así nosotros en nuestro interior todavía tengamos una empresa muy pequeñita a la cual llegar. ¿Listo? Vale, chicos, entonces si no tenemos más dudas, más preguntas, les agradezco muchísimo el tiempo de conexión y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Feliz noche.